Buenas. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar el sufragio activo, es decir, el derecho al voto. Desde su configuración inicial como un sufragio restringido, y será importante ver en la evolución histórica las distintas clases de sufragio restringido que han existido, hasta alcanzar el actual sufragio universal, como aparece proclamado en nuestra propia Constitución española de 1978. Por tanto, para el alumno es muy importante distinguir las distintas modalidades de sufragio restringido y comprobar cómo una verdadera democracia tiene que efectivamente apostar por un sufragio universal. Como decíamos, la Constitución Española del 78, podemos comprobar en el artículo 68.1, 69.2, se caracteriza efectivamente por un sufragio activo, es decir, el derecho al voto, como universal. Se exigen una serie de requisitos para tener ese derecho al voto. Es decir, ese sufragio activo, por una parte, ser mayor de edad, es decir, tener 18 años cumplidos cuando efectivamente puedas ejercer ese derecho al voto. La inclusión en el censo electoral, por ello es muy importante que se compruebe si estás inscrito para el día de las elecciones, efectivamente no tener pues, la desgracia de comprobar que no puedes votar por no haber estado inscrito. La nacionalidad, en principio es de ser español para tener el derecho al voto, es decir, votar en unas elecciones. Ahora bien, hay que matizar el artículo 13 de la Constitución con relación a los extranjeros. Nos hace referencia que efectivamente tienen también los extranjeros, en su caso, derecho a este sufragio activo, siempre que haya tratados internacionales en que se aplique el criterio de reciprocidad. Es decir, que si nosotros españoles en otros países efectivamente nos dejan ejercer en unas elecciones municipales el derecho al voto, esos extranjeros también podrán votar en las elecciones municipales aquí en España. Y por último, otro requisito para poder votar es que estés en pleno disfrute de los derechos políticos. Vamos a ver, por tanto, cuándo nos está en ese pleno disfrute de los derechos políticos. Y nos lo dice el artículo 31 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¿Quiénes no pueden votar porque no tienen esos derechos políticos en ese momento? Los condenados a pena de privación del derecho de sufragio, tanto principal como accesoria. Es decir, si una condena efectivamente lleva aparejada o como condena principal que no vas a disfrutar de este derecho, pues no podrás poder votar. También los declarados incapaces por sentencia judicial firme y también los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial. Es decir, un incapaz, eso sí, tiene que decirlo el juez en una sentencia, o un internado en un hospital que también lo diga un juez. En esos casos, como vemos ahí en un asterisco, si se declara expresamente esa incapacidad para ejercer el derecho al voto, pues no disfrutarán efectivamente de ese derecho de sufragio. Y pasemos ya a hablar a la evolución que comentábamos del sufragio desde su configuración inicial como un sufragio restringido. Nos hace referencia a la primera época, es decir, al surgimiento del Estado de Derecho, con la Revolución Francesa, las primeras constituciones de 1791, estas primeras constituciones liberales, en las que efectivamente, no olvidemos que la Revolución Francesa es una revolución burguesa y que al fin y al cabo, con esa construcción de la idea de nación, no todos tienen por qué tener esa facultad, porque la consideran como una facultad de votar. Y en ese caso se configura efectivamente el derecho restringido. Hay diversos tipos de derecho restringido del sufragio. Por una parte, el sufragio censitario. Muchas veces en manuales se establece como sinónimo sufragio restringido y censitario. Yo lo he distinguido en cuanto a género o especie, es decir, el sufragio restringido sería el género que abarcaría todos los tipos de sufragios restringidos, y una especie efectivamente sería el sufragio censitario, que se caracterizaría por criterios de carácter económico. Es decir, por ejemplo, determinadas rentas, determinado patrimonio, contribuyes a las arcas del Estado, efectivamente esa población tendría derecho al voto. Luego tendríamos otra forma de restringir el derecho al voto.
como sería el sufragio capacitario, que tendría que ver con criterios de carácter educativo o profesional. Y pondré un ejemplo. En las constituciones liberales de los países que surgen en América Latina tras la independencia de España y Portugal, si uno lo comprueba, veremos que en algunas de estas constituciones se hacía referencia a la necesidad de saber leer y escribir, con lo cual se excluía aquella parte de la población importante que en aquella época no supiera leer y escribir. Otro tipo de sufragio restringido es el de segregación, que sería por motivos de carácter étnico, racial o religioso. Y retomo el ejemplo anterior. Esas nuevas constituciones, esos nuevos estados que surgen tras independizarse los territorios de América, se va a excluir a una parte importantísima de la población, como es la población indígena, que efectivamente no sabría leer y escribir en castellano. Y otro tipo de restricción podría ser el sufragio familiar. Ahí vemos que nos indica que existencia de determinadas responsabilidades familiares. Ha sido a veces frecuente en la historia de que el que podía votar era el cabeza de familia. Y por último, lo he dejado para el final, pero no menos importante, es que la mujer, en ese proyecto liberal, y de ahí arranca efectivamente el feminismo, estaba excluida de la arena pública y también del derecho al voto, por tanto. Entonces hablamos de un sufragio masculino que limitaría efectivamente el voto y que no podrían votar las mujeres. Y por último, veamos la práctica. La práctica sería que se busque en el constitucionalismo histórico español, se revisen por tanto las constituciones y demás leyes, ejemplos de limitaciones a la capacidad electoral. Desde la más simple, que es que la mujer no podía votar y que no fue hasta épocas de la República, la Segunda República, cuando efectivamente tuvo el derecho al voto, a otras limitaciones, por motivos efectivamente, como hemos dicho, de sufragio censitario o otro tipo de restricciones, incluso pues, sufragio familiar. Que se compruebe y se pongan ejemplos efectivamente de esos tipos de restricciones en el sufragio a lo largo del constitucionalismo histórico español. Muchas gracias.